Yo lo veo muy mal. Más, te diría, si Alberto Fernández en el corto plazo no cambia el rumbo y empieza a tomar decisiones de la doctrina, desde la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, va a fracasar. Va a fracasar. Así que yo espero que esto le sirva de atención y deje de tomar medidas que ya tomaron los radicales, y en vez de copiar las medidas de gobiernos fracasados, como el de Alfonsín o el de la Rúa, empiece a copiar las medidas de la década ganada. ¿Y cuáles serían esas medidas, Guillermo? A ver, cuéntenos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que Kirchner compró 2 millones de dólares en efectivo, porque podían comprar en nuestro gobierno. Sí. Y me acuerdo que Víctor Hugo encima lo llamó y se quejó y lo convenció, porque era lo que la ley permitía. Había muchos que compraban dólares y muchos que vendían dólares. Bajo el apotegma... ¿Pero en ese momento sobraban los dólares o me equivoco? De un pueblo libre, de un pueblo libre con un gobierno esclavo. Un pueblo libre con un gobierno esclavo. Me parece que acá quieren Pero hacer Guillermo, las cosas al revés. ¿cómo juega la cantidad de reservas que vos tenés en ese momento, no? ¿No es ¿Quién importante las hizo eso? en nuestro gobierno? ¿El Gran Bonete? ¿Quién las hizo? ¿El Gran Bonete o la hizo el gobierno? Hay que copiar también eso. Obviamente. Bueno, entonces hay un paso previo. Hay un paso previo. En vez de poner un presidente de Banco Central radical, que ya sabe que si es un radical, cómo va a terminar la cosa, pone un peronista. Ahora, nadie lo obligó a Alberto Fernández a poner un radical, que hace cosas de radical, como lo que escribió ayer. Pero escúchame, ¿vos la leíste, la circular de ayer del presidente del Banco Central? Es una galimatía, es imposible de entender. Bueno, no, porque escriben así. Comparto que fue confusa la comunicación. Fue mala la comunicación, no tengo dudas. Pero escúchame, cuando vos decís confusa la comunicación, te estás refiriendo a esto. No, que si yo te estoy hablando de la circular. No se entiende, porque es propio de radicales. Ahora, ¿quién lo obligó a Alberto Fernández a poner radical en la presidencia del Banco Central? ¿Qué hubieses hecho vos? Te estás quedando sin reservas. Se te están yendo las reservas. Eso es un problema muy grave, ya lo sabemos. Sin reserva, pero te estás quedando sin reserva por el desastre del diseño que has plantado. Bueno, entonces el problema no son estas medidas, el problema es anterior. Por eso, el problema es anterior. Pero no, querido, esto también. Pero escúchame un poquitín. Él asumió el 10 de diciembre, Alberto. El 11 de diciembre tendría que haber explicado cuál es el plan económico. No lo explicó, dijo que es secreto, después dijo que el 31, después dijo esto, dijo aquello, todo lo que quiera. No, dijo que primero había que hacer otras cosas antes de hablar de eso. Que había que cerrar con los bonistas, que había... ¿No te acordás? No dijo eso. Sí, fue dijo a Europa eso. Y dijo que el plan económico era secreto. ¿No te acordás? Bueno, dijo que lo íbamos a conocer. conocer. La planificación. Está bien, dijo que lo íbamos a conocer después de que el gobierno pudiera planificar mejor, cerrar los acuerdos, etc. Cosas, escúchame, si hago algo, escúchame, dijo que el plan económico era secreto en Europa, que después lo íbamos a conocer el 31 de marzo, y finalmente dijo que no creía en los planes, y que era el discípulo más adelantado de Néstor Kirchner. Guillermo, tengo que ir al Senado urgente. Escuchame una cosa. Tengo que ir al Senado urgente. Aguánteme un minuto. Cuando volvamos le pido que usted me dé las medidas. Guillermo, entonces, concretamente, ¿qué medidas habría que tomar a criterio suyo? Mire, Pablo, nosotros el 1 de junio, hace más de 90 días, cuando Ricardo Alfonsín dijo que este era un plan económico radical, nos juntábamos. Usted sabe que yo presidí la Comisión de Economía del Partido Justicialista muchos años. Nos juntamos con los compañeros de la comisión, algunos compañeros, hicimos un plan económico. Se lo dimos el 1 de junio. Porque, ¿qué pasó? Cuando Ricardo Alfonsín dice que esto es radical, los empresarios, los dirigentes sindicales, los vecinos empezaron a decir, Moreno, empezamos a dormir con el casco puesto, porque si esto es radical ya sabemos cómo termina. No, espere que le vamos a presentar pero cuéntenos un plan algo, económico si no, peronista al presidente. Usted tampoco quiere mostrar el plan económico. Cuéntenos 2 o 3 lineamientos. Pero ¿cómo no? Pero se lo presentamos. Lo primero que cuéntenos. tenía que hacer
era declarar la emergencia del sector externo. Hace 90 días atrás se lo dijimos, porque te vas a quedar sin dólares. En vez de gastar los dólares en la importación de autos de alta gama, helicópteros, aviones, tenías que planificar en qué vas a gastar los dólares, en aquellos productos esenciales que necesita el pueblo argentino, que es productos alimenticios, sanitarios, logística y energía. Se lo explicamos. Moreno. Tenés que administrar el comercio exterior. Tenés que hacer un acuerdo de precios y salarios. Pero se los pusimos. 8 páginas le escribimos. Moreno. Y circuló por todas las redes y todos los lugares. Hacer ese plan hace Si 90 querés, te lo días, mando como usted ahora. le planteaba. Perdón. ¿Qué tal, Moreno? Mariano Martín lo saluda. Hacer ese plan hace 90 días, como usted planteaba, ¿no hubiera sido, desde la perspectiva del gobierno, perjudicial para la estrategia del Ejecutivo en la negociación con los acreedores externos, siendo que obviamente estaban mirando otras variables que no eran necesariamente el precio de los bonos, sino cómo estaba comportándose la economía argentina? Pero no, muchacho, ¿cómo si vos presentás un plan económico va a vulnerar la negociación? Al contrario, vos le estás explicando cómo le vas a pagar. Porque ahí estaban las retenciones en la pampa húmeda más la ley de alquileres que corresponde. Bueno, sin explicaciones se arregló bastante bien, así que me parece que no sé si es el tema ese. Perdón, ¿me dejás, por favor? Sí. 7.500 millones de dólares tenés para recaudar por año de los propietarios de la tierra en la pampa húmeda. 7.500 millones de dólares. Es retenciones más ley de alquileres. Entonces, era muy sencillo. Con eso, los que quieren cobrar sabían cómo iban a cobrar. Así que no había ningún inconveniente, porque nosotros somos los que pensamos que tenés que gobernar con equilibrio fiscal y equilibrio del sector externo. No lo que está haciendo Alberto Fernández, copiando a los radicales con un tremendo déficit fiscal. Moreno dijo que si el gobierno sigue así va a fracasar. ¿A qué le llama fracasar en este caso? Porque hay algunos del gobierno decían si no cambiábamos puede haber una hiperinflación, una corrida bancaria, perder en elecciones. ¿A qué le llama fracasar? Es muy fácil. Y es muy fácil, 25% de desocupados, 55% de pobreza, medida como se midió la pobreza, desde Alfonsín hasta Cristina, no el mamarracho que hizo Macri, ese vago ignorante de Macri. Medida como se midió siempre la pobreza, 55% de pobre es lo que va a dejar Alberto Fernández. En 2013 se dejó de termine publicar la pobreza. esta pandemia. ¿Perdón? Que en 2013 se había dejado de publicar el dato de pobreza. ¿Ese dato o a qué dato? No, qué eso dato? es lo que dice Macri. No. Eso es lo que dice Macri. 2013 se publicó. 2014, bajo la gestión de Kicillof, decidió no publicarla más. Mientras estuvo Ana Edwin, que lamentablemente Claro, sí, falleció, nunca se dejó de publicar la pobreza. Pero Ahora, ese es un argumento de cambiemos. Para no entrar en ese debate, claro, que por ahí ya es un poco antiguo, ¿cómo mejoraría usted no es antiguo, la situación fiscal? porque ahora queda claro que Cristina no pudo haber dejado 30% de pobres, Está como claro. blandieron un montón Sí, de veces es por cierto todos eso, lados. es cierto. ¿Está bien? Pero voy al punto. Usted dice, no hay que gobernar con déficit fiscal. Hoy lo hablé con Artana, me dijo poco menos que hay que hacer un ajuste brutal, como es la receta de los liberales para mejorar las cuentas. ¿Cuál es la ¿Y suya? qué te va a decir Artana? Por eso digo. ¿Y qué te la va a suya? decir? Te lo acabo de decir. Un impuesto al tenés que ir a campo. buscar 7.500 millones de ingresos fiscales de la pampa húmeda aportados por las terratenientes, la Sociedad Rural Argentina. Una vez en la vida la Sociedad Rural tiene que ponerla. Pero Una vez, no ¿cuál los sería el productores. instrumento? ¿Un impuesto al terrateniente, digamos? Pero no me escuchaste. No. O no se escucha cuando hablo. Te dije, retenciones más ley de alquileres. ¿Qué es lo que no ok, entendés? eso no lo había escuchado. Retenciones. Con las retenciones le bajás el precio de facturación al productor. Con la ley de alquileres le devolvés la rentabilidad porque le bajás el costo de los alquileres. Más, tenés que poner el gasoil, como lo tenía Kirchner, a 60 centavos de dólar el litro. No podés trabajar con $1 el litro de gasoil. Entonces lo que tiene que hacer Alberto Fernández es muy fácil. Copiar lo que hizo el gobierno de la última década ganada y no copiar la política de los fracasados radicales. A ver qué dice. Nuestro experto acá es Darío Gaño, así que No, polemice él. mi pregunta es si que considera que el gobierno puede fomentar la industria nacional, como dijo ayer, y que los dólares se pueden usar para eso en caso de que se contengan los dólares, la salida de dólares. Pero por favor, la industria nacional la fomentamos nosotros y Kirchner compraba $2 millones.
¿Qué tiene que ver lo que está diciendo Alberto Fernández? Pero por favor, ¿no saben lo que pasó hoy en la economía? ¿No sabe que se paralizó la economía? Porque no hay precio de referencia de Pero los bienes Guillermo, y servicios. cuando Kirchner compró esos 2 millones de dólares, ¿quién era el jefe de gabinete? No, pero no era importante el jefe de gabinete. La verdad que no hacía la economía el jefe de gabinete, la hacía Labaña y Devido. Bueno, pero estaría enterado, ¿no es cierto? Si algo no hacía el jefe de gabinete, era opinar de economía. Mire, en ese tema hay que respetar un poquito. Mire, yo entré al gobierno el 28 de mayo del 2003. Si algo no hacía Alberto Fernández era opinar de economía. Recién opinó con la 125 para defender a Lustó. Mire cómo terminamos. Moreno, quiero entenderlo bien. Usted Dice de aplicar más retenciones al esquema que rige en la actualidad o las que están rigiendo ahora, porque también hay que ver... Pero no hay ninguna... Pero, no, digo que uno puede escúcheme. coincidir en que hay sectores que están con mayor capacidad contributiva, pero también es cierto que hay que analizar la factibilidad política de determinadas medidas, porque al fin y al cabo, buena parte de la caída del gobierno... A ver, digo, del proceso de declive del gobierno... ¿Por qué no analiza la factibilidad política? Pero escúcheme. Sí. Pero escúcheme. ¿Por qué no analiza la factibilidad política del desastre que acaban de hacer ayer? Yo no dejo de... ¿Qué factibilidad política? No se hace. Déjeme terminar, Moreno. Yo lo que le digo es, podemos coincidir en que hay sectores con mayor capacidad contributiva, pensando en el impuesto a la riqueza, incluso haciéndolo permanente, podemos coincidir en muchos aspectos. Lo que digo es, la política lamentablemente es el arte de lo posible, y si en algún momento se quiso cobrar más impuestos a un sector con gran capacidad contributiva como el campo, y no se pudo hacer porque hubo una posición de todo el arco opositor, que usted la conoce muy de cerca, ¿por qué habría de haberlo ahora? Eso es lo que yo le quiero preguntar, si se puede hacer. Porque es muy sencillo. Primero, yo creo que no nos queda mucho tiempo, así que aprovechemos para hacer preguntas cortas, cuestión que uno pueda contestar. Porque si no, después va a venir Dugan y va a decir, nos quedamos sin tiempo, y hacen una pregunta de 3 minutos para que tengamos 10 segundos para contestar. Guillermo, 1 minuto. Bueno, mirá, ahora me das 1 minuto y la pregunta duró 2. Entonces vamos a ser claros. Si hubiera destinado todo ese tiempo en responder, hubiera ido bárbaro. Sí, claro, mirá qué fácil. Y la verdad que no me hubiese interrumpido, hubiese hecho preguntas más cortas. Mira, es muy fácil. Lo que pones es las retenciones en lo máximo que permita la rentabilidad de los proyectos de la pampa húmeda. Pero no es con el campo, porque por eso ponés la ley de alquileres y le bajás el gasoil también. La rentabilidad del productor tiene que quedar indiferente, antes de las retenciones y después. Claro que te vas a pelear con la sociedad rural, pero que vos querés hacer política para pelearte con los jubilados, para pelearte con la clase media, para pelearte con los trabajadores. Sí, claro, sos radical, no sos peronista. Y esto es lo que está pasando. Interesante, Este es el problema de Alberto Fernández. Interesante, gracias, Gracias por este ratito,